Mucho gusto al queridísimo doctor Ángel Valderas, especialista en petróleo y energía. Y bueno, pues ya, y es viernes y el doctor lo sabe. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Sin Censura. Estimado Toño, pues muy bien, ya regresando a México, llegué hoy en la madrugada, ya ves que estuve de un tiempo fuera del país. Y bueno, pues aunque estés fuera del país, Toño, te mantienes al tanto de lo que sucede en México, monitoreé las elecciones en Estados Unidos, platiqué con gente en Europa sobre México, sobre las elecciones en Estados Unidos, muy sorprendidos del avance del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, pero pues como se dice en política, no hay sorpresas, sino sorprendidos. Te recordarás, Toño, el escándalo de la oposición por el hecho de que Morena y aliados, no, a diferencia de 2018, no solamente ganaron la presidencia de la República, como en 2018, no solamente se ganó la mayoría de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, que fue en 2018, y ahora lo vemos en Estados Unidos. Donald Trump llega en una situación parecida, no semejante, no idéntica, pero sí parecida. Lo que en Estados Unidos le llaman trifecta, que quiere decir tener la presidencia de la República, la mayoría en el Congreso, la mayoría en la Cámara de Diputados, mayorías apretadas, votación popular apretada. Hay que recordar que hace 4 años, cuando Joe Biden le gana la presidencia a Donald Trump, votaron por Donald Trump 74 millones de norteamericanos y que hoy volvieron a votar 74 millones. Es decir, Donald Trump en realidad no aumentó el voto popular, se quedó igual, sacó la misma cantidad de votos en 2020 que en 2024. No, no aumentó el apoyo. Eh, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ganó? Pues porque Biden había ganado en 2020 con 81 millones de votos y Kamala Harris obtuvo solo 71 millones de votos. Estos datos numéricos, Toño, son importantes como para partir del análisis, y gracias a María López, que saluda a mi gato Titus, que aquí anda, porque quiere decir que el Partido Demócrata pierde las elecciones porque el Partido Demócrata perdió 10 millones de votos. Pasó de 81 millones a 71 millones de votos. Estamos hablando del voto popular. Ya sabemos que en los Estados Unidos están los colegios electorales. Por eso fue muy apretado en 2020 con el voto en los colegios electorales. Pero regresando a lo que me interesa comentar hoy, Toño, esta cuestión de la trifecta, yo no veo a la derecha mexicana, principalmente al PAN, criticar a Donald Trump o criticar a los norteamericanos porque le dieron a Trump la mayoría en el Congreso y en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, porque ese es el resultado de la votación de la gente. Fue lo mismo que sucedió con Andrés Manuel en 2018, con una clara diferencia. Aunque Andrés Manuel López Obrador, que cumplió años recientemente, nunca tuvo la mayoría calificada, nunca la tuvo, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, sí fueron mayorías más amplias que las que logra hoy Donald Trump, pero lo suficiente para que pasen muchas leyes gracias a esa mayoría. Y eso lo decidió el pueblo norteamericano al votar por los republicanos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Bueno, en el Nuevo Horizonte en México, lo que sí cambió este 2024 fue la concreción del Plan C, que siempre el Plan C, mira, el Plan C ya terminó, ya concluyó, bastaba estar atento en qué significaba el Plan C,
Y el plan C siempre consistió en darle a Morena y aliados la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Punto, punto. Y final, eso era el plan C. El plan C se cumplió el 2 de junio de este año, se concretó formalmente, sí, lo vemos en agosto, en septiembre, todas las discusiones, pero en realidad el voto popular de los mexicanas y mexicanos fue darle a Morena y aliados la mayoría calificada suficiente para modificar la Constitución. Eh, Me preguntaban amigos en Europa esta situación de que veían muy rápido y ven muy bien, ojo, ven muy bien a la doctora Claudia Sheinbaum, pero estaban sorprendidos de la velocidad con la que se están dando cambios legales en México. Porque ya ves que no nada más es la reforma judicial, organismos autónomos, reforma energética, o sea, son varios temas que en realidad, varios de ellos, se podrían haber concretado en el sexenio anterior si Morena y aliados hubieran tenido mayoría calificada. No se tuvo los reductos de la oposición, que además son reductos que eran obtenidos de manera antidemocrática, como el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues ahora permiten que de una manera legal, democrática y legítima, Morena y aliados avancen a una velocidad mucho más rápida. Tenemos mes y medio con la doctora Claudia Sheinbaum en la presidencia, y ya se están concretando muchos cambios legales, la reforma fiscal de Pemex, el reducir la carga fiscal de Pemex, esta cuestión de los organismos autónomos inútiles, sobre los cuales algún día tenemos que platicar. Pero yo creo que eso es una situación que yo lo que veo, la gran contradicción de la oposición, es que Estados Unidos lo puede hacer, la trifecta, pero México no. Si en Estados Unidos se hace, está bien. Y si en México se hace, está mal. O sea, es una soberana, no es un insulto, Toño, es una soberana estupidez. Sinceramente es una soberana estupidez. A mí que me disculpen, pero sí tener mayorías en el Congreso, en el Senado, se da en Alemania, se da en España, se da en Italia, se da en Holanda, se da en Estados Unidos, se da en Colombia, se da en Brasil, pues eso lo decide la gente. Y la gente en México decidimos mayorías calificadas y se nos explicó durante 2 años aproximadamente por qué era importante tener mayorías calificadas. Hoy en día la gente en México entiende perfectamente que una mayoría calificada te permite modificar de manera legal, democrática y legítima. Esas son las tres características que yo veo de los gobiernos de Morena: legal, legítima, democrática, modificar la Constitución, porque la misma Constitución lo permite. Hemos visto en el caso de la resistencia del Poder Judicial, muy ligada a la defensa de privilegios, estos sueldos escandalosos de 750,000 pesos mensuales de los ministros de la Suprema Corte, de 2,000 jueces ganando más que el presidente de la República, haciendo berrinches, un paro pagado con dinero público. O sea, eso nos muestra un poco estas resistencias que se han ido doblegando, pues ante la realidad. Entonces, yo creo que esto exhibe también a la oposición mexicana como hipócrita, como tener un doble rasero, como el quedarse calladitos. A mí me hubiera gustado que todos aquellos de la derecha mexicana que criticaran, no, los contrapesos son necesarios y que entonces la oposición, pues, Toño, los contrapesos los buscaron ellos. Hay que recordar que antes del 2 de junio, la oposición en México pedía votar
por senadores y diputados de la oposición, según ellos, dizque para equilibrar lo que ellos ya sabían que iba a suceder, que era que la doctora Sheinbaum ganara la presidencia de la República. Ahora, fíjate, regresando a las elecciones en Estados Unidos, con el voto popular, Donald Trump 74 millones de votos y Kamala Harris 71 millones de votos. Es una diferencia, Toño, de apenas 3 millones de votos. Apenas 3 millones de votos en un país con 350 millones de habitantes. El 10% son 35 millones, el 1% son 3 millones y medio. Es decir, de la población total norteamericana, incluido niños y bebés, esa diferencia fue del 1% sobre la población total en Estados Unidos. La legitimidad de la doctora Claudia Sheinbaum es porque la doctora Claudia Sheinbaum, a diferencia de Donald Trump, es que la doctora arrasó. Y eso es una cosa muy importante, porque mientras Claudia Sheinbaum le gana a la senadora Botarga, que ya nadie habla de ella, afortunadamente, por 20 millones de votos, regreso, porque estas comparaciones alguien las tiene que hacer. Eh, Trump le gana con 3 millones de votos a Kamala Harris, 3 millones de votos. Y Claudia Sheinbaum le gana a Xochitl Gálvez con 20 millones de votos. 7 por 3, 21, nos enseñó la maestra Lupita en la primaria. Es decir, Sheinbaum gana con 7 veces más de diferencia de votos en un país con menos de la mitad de la población. Nosotros somos 130 millones. No somos ni la mitad, somos una tercera parte aproximadamente de los Estados Unidos. Esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque le da a la doctora Claudia una legitimidad y todos estos cambios que estamos viendo, yo creo que la doctora Sheinbaum hace muy bien en estos primeros 3 años volver a reacomodar las cosas porque después se viene la situación de la asunción de Donald Trump y los problemas que vamos a tener en esta relación con el nuevo gobierno republicano más fuerte por el control del Senado y de la Cámara de Diputados en varios aspectos y aquí en Sin Censura se ha estado platicando en distintas ocasiones de los centrales de Donald Trump, pues es la migración, que allá agarra parejo, porque no nada más es la migración de mexicanos, sino también de centroamericanos. Viene la cuestión del tráfico de armas, que no quieren parar. Viene la cuestión del tráfico de drogas, que por más que digan y nos echen la culpa, ellos tampoco quieren parar. Y viene esta nueva posición de Donald Trump, que va a tener 4 años, llega después que la doctora Sheinbaum, y se va a ir antes que la doctora Claudia Sheinbaum, sobre la cuestión de este nuevo proteccionismo norteamericano que no es congruente con otros países. No es que la posición de Donald Trump sea nacionalista parejo, no, es nacionalista y proteccionista para su país, ¿no? El American Great Again, pues es eso, ¿no? Es la doctrina Monroe, es los Estados Unidos. Entonces vamos a ver cambios económicos. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Seguramente Donald Trump va a seguir con esta guerra comercial con China. Entonces, eso va a plantear retos para la doctora Sheinbaum y afortunadamente, hay una solidez mayor gracias a esta mayoría calificada que no fue ningún regalo, Toño, no fue ningún regalo. A mí me sorprende esta oposición chillona en México, que si realmente ellos hubieran querido contrapesos, pues, hubieran ganado más diputados y más senadores. Y hay que recordar que perdieron de manera estrepitosa
en las diputaciones de mayoría relativa, que son las que cuentan en el caso del voto de la gente, pero que también pasó en el Senado. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que esa oposición chafa, pues hizo agua, porque de 300 distritos electorales, pues el PAN ganó 32, el PRI ganó 9, el PRD 1, estamos hablando de 40, 41, más o menos por ahí, o sea, un número ridículo, ridículo de los 300 distritos electorales, porque también ahí meto a MC, que nada más ganó un distrito. Entonces, a diferencia de los Estados Unidos, a diferencia de la derecha en México, hoy en día los cambios que estamos viendo son resultado de la voluntad popular. Creo que ese artículo 39 constitucional de que la soberanía recae en el pueblo, lo hemos visto porque a nadie se engañó, Toño, a nadie se engañó, a nadie, a nadie. A todos nos consta que al menos cuando comenzaron las campañas electorales, la campaña de Morena y aliados fue plan C, plan C, plan C, plan C, denos la mayoría calificada, en el primer sexenio se obstaculizó, amparitis, pandemia, pandemia de amparitis por aquí y por allá, estos grupos de litigio estratégico, Claudio X González, Gómez Monte, el exministro, que los asesora, o sea, toda esta cuestión era siempre obstaculizar. Entonces, obstaculizaron no solo los cambios legales en el sector energético, en el Poder Judicial, sino también de manera increíble las grandes obras de infraestructura. Amparos contra el Tren Maya, amparos contra el aeropuerto Felipe Ángeles. Curiosamente no se ampararon con el tren rápido México-Toluca, pero sí intentaron amparos contra la refinería de Dos Bocas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues como dice aquí Aarón Macías, ¿son chillones los panistas? Sí, son chillones, pero que le reclamen a la gente. Fue la gente la que no les dio, ya el PAN estuvo 2 sexenios en el poder y es verdaderamente ridículo que de los 300 distritos electorales hayan ganado solamente el 10%. 10%. Ganaron 32 de 300. Estoy redondeando. Enorme diferencia, Morena, solito, Morena, sin aliados, más del 50% del voto popular para diputados federales. Entonces, creo que vamos a seguir viendo en lo que resta de este año, en el primer semestre, o sea, lo que es el primer año de la doctora Sheinbaum, no le está quedando mal al pueblo de México y está cumpliendo con un cometido. Mira, es permanente escuchar a la doctora Sheinbaum hablar del mandato popular. Ella tiene muy claro cuál fue el mandato popular del 2 de junio. Entonces, me parece congruencia democrática el hecho de que la doctora Sheinbaum recuerde permanentemente que no son caprichos, que no es que queremos mayoritear, no, absolutamente no. Es un compromiso democrático previo al proceso electoral en donde sometes a la urna. Fue una especie de referéndum en decir, ¿quieres continuidad de la 4T? Bueno, vota por presidencia, diputaciones federales, senadurías. Y se agregó lo de los congresos locales, donde Morena tiene la mayoría, Morena y aliados, en 27 estados. Mira, siempre es importante señalar, y ya con esto cierro, Toño, yo cuando hablo de Morena nunca hablo de PT ni del Verde. O sea, yo tengo muy claro qué es Morena y qué es PT y Verde. Yo nunca voy a decir que Morena ganó 200 y feria distritos electorales porque no es cierto, porque Morena ganó 161, el PT ganó 38 y el Verde ganó 57. O sea, una cosa es Morena y otra cosa muy distinta es la coalición. Por ejemplo, en el caso del Senado, de los 64 senadurías de mayoría relativa, Morena ganó 44, el PT 7 y el Verde 9. Por eso sí es importante que nos acostumbremos
Porque luego yo escucho que la gente dice, no, es que Morena tiene mayoría calificada. No, no, Morena no tiene mayoría calificada. Morena y aliados tienen la mayoría calificada. Y en los países que están más acostumbrados a las alianzas para poder gobernar, Alemania, donde acaba de haber una crisis porque Olaf Scholz corrió al secretario de Finanzas, en España, en Italia, en Francia, los gobiernos se mantienen con coaliciones en las cuales a veces van juntos y a veces hay discrepancias. Entonces, no hay que meter en el mismo saco. Y saludo a Paloma Sandy, ¿no? Saluditos, bro, me dice Paloma Sandy, pues también regreso los saludos a Paloma Sandy. Entonces, mira, muy interesante, Toño. Creo que vamos a ver pues todo el primer año va a ser muy movimentado y luego, bueno, pues vamos a esperar que Donald Trump aplique políticas de cordura, que no se pase, de que no se quiera pasar de lanza. Y bueno, de alguna manera la doctora tiene una mayoría muy fuerte como para responderle a las intromisiones de Ken Salazar o a toda esta sarta de tonterías que sigue diciendo la derecha y que nunca entendieron, Toño, que la gente ya les quitó la confianza por mentirosos, embusteros, calumniadores y difamadores. Así es que, pues hay que seguir monitoreando, Toño, y medios como Sin Censura son vitales, vitales para la discusión democrática en este país. No, y nada, para aportar un poquitito, doctor. Fíjese que hoy Ezra Klein, este columnista del New York Times, da a conocer con datos duros cómo es que no es que fuera una diferencia entre la izquierda y la derecha, izquierda que no existe, ¿no? Este cuate, pues ya saben, no es parte de los medios corporativos, bueno, entre Partido Demócrata o Republicano, sino que fue entre gente interesada y gente no interesada en la elección, como usted nos mencionaba, con estos datos. Yo tenía otros datos antes, pero me parece que usted ya tiene los actualizados de la elección. Efectivamente, yo tenía en consideración que más bien habían votado 2 millones menos de personas por Trump en esta elección, pero efectivamente solamente votaron 68 millones por Kamala Harris este 2024, frente a un 81 millones en 2020. Y esta gráfica que pone ahí Ezra Klein del New York Times, queda muy, muy claro, ¿no? Cómo es que, pues, en la realidad fue la gente que ya no ve, no está interesada en la política, no ve noticias, no, vamos, no quiere saber nada de esto, y eso fue lo que a lo mejor, pues, determinó el triunfo de Donald Trump. Quiero incluir a Vicente Serrano a esta conversación porque lo quiere saludar. Doctor, déjeme saludar con mucho gusto también a Vicente Serrano. Vicente, te escuchamos. Gracias, mi querido Toño. He regresado después de una reunión que tuvimos virtual. Doctor, ya tenía rato que no te saludaba y me da mucho gusto saludarte en estos momentos en los que por fin ya estamos transmitiendo también en vivo y en directo a través de lo que era Twitter.